Pero te digo, o sea, me parece que tiene toda la razón. Es decir, demasiado trabajo y menor facturación. Mi nombre es Carolina Ávila Coral y en este video de Safety Ya tenemos como invitado especial a Jonathan Silva del canal CIS en Movimiento. CIS en Movimiento es uno de los canales más importantes de YouTube en seguridad y salud en el trabajo en Chile. Y además, Jonathan tiene una página que se llama proveedoresdeseguridad.com, donde publica información actualizada de la normatividad chilena en temas de seguridad y salud en el trabajo. Bienvenido, Jonathan, a nuestro canal. Muchas gracias, Carolina. Feliz de estar contigo en esta programación conjunta. Muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Nos sentimos muy contentos de tenerte y poder compartir contigo vivencias de lo que está pasando con COVID-19 en Colombia, en Chile, y hacer una breve comparación que seguramente será de interés para quienes visitan tanto tu canal como el nuestro. Muchas gracias. Este coloquio prevencionista estará dividido en dos. Una parte la van a encontrar en el canal de CIS en Movimiento y otra parte aquí en Safety Ya. Aquí en las tarjetas y también abajo en la descripción les dejo el link del video que pueden consultar en CIS en Movimiento. Comencemos. Comencemos. Bueno, ¿cómo les ha ido con las normas? Han salido muchas normas por allá porque aquí nos tienen locos. Aquí el tiempo no alcanza para leer toda la normatividad que está saliendo relacionada con el manejo de COVID-19. ¿Cómo ha sido la experiencia allá en Chile? Bueno, acá la experiencia ha sido más o menos similar. Nosotros a nuestros clientes, porque nosotros como SIS en Movimiento atendemos clientes de manera directa, como asesoría en prevención de riesgos propiamente tal, y hemos tenido que enviar alertas legales a razón de 1 o 2 por día, lo que no se había dado nunca. Es decir, nosotros por lo general vamos mandando alertas legales a nuestros clientes, no sé, 1 vez cada 2 semanas, 1 vez al mes, porque esa es más o menos la frecuencia con la que se van saliendo nuevas normas relacionadas obviamente con seguridad y salud ocupacional. Y la verdad es que desde la declaración de la pandemia hasta a día de hoy ha sido demasiado agresiva digamos, la generación de normativas, ordinarios, circulares, misivas, etcétera. La verdad es que el trabajo ha sido demasiado. Aquí en Colombia también ha sido increíble, el tiempo no alcanza para leerlas todas. Nosotros también mandábamos normalmente una actualidad normativa quincenal o mensual y ahora prácticamente que es semanal y en algunos casos en redes sociales es todos los días se publica una norma nueva. Es una cosa Ya. loca. Pero queríamos conocer un poquito cómo es la estructura normativa allá en Chile para saber de qué estamos hablando. Aquí en Colombia lo más importante, lo que está más arriba en la escala es la Constitución. Me imagino que allá también. Exacto, sí, sí. Listo. Y después de la Constitución, ¿qué sigue? Porque tú has hablado como de las misivas, pero eso aquí en Colombia no existe. Claro, mira, bueno, no soy abogado, eso es importante dejarlo claro, pero la estructura legal que tiene Chile parte también en la Constitución Política del Estado. Después de la Constitución Política del Estado vienen los códigos. Está el Código Civil, el Código Penal, el Código del Trabajo, etcétera. Todos los códigos, y después de los códigos ya viene todo lo que son las leyes, los decretos con fuerza de ley, etcétera. Bajo ello vienen los dictámenes, los ordinarios, etcétera. Y ya debajo de eso ya vendría todo lo que es la reglamentación interna de las empresas propiamente tal. Por ejemplo, los reglamentos internos, después los procedimientos de seguridad de trabajo, etcétera. Esa es más o menos en términos muy gruesos y muy genéricos cómo está constituido, digamos, el esqueleto de la base legal que tiene Chile. No sé si será más o menos similar allá en Colombia. Entonces, después de la Constitución van las leyes, luego van los decretos, ¿sí? Luego de los decretos sí vienen las resoluciones, que son ya las reglamentaciones que hace el gobierno. Después de la reglamentación, de las resoluciones vienen las circulares y ya pues por debajo sí empieza pues todos los reglamentos que haga la empresa y los protocolos que diseñe la empresa. Bueno, pues No. más o menos la misma con diferentes nombres, pero lo mismo. Exacto. ¿Y qué Sí, es lo que sí. más ha salido?
Bueno, lo que más ha salido han sido dictámenes y ordinarios. Es decir, que son básicamente más que una nueva normativa, los dictámenes y ordinarios vienen a desarrollar una idea que está incorporada en una ley o que está incorporada en un decreto supremo o que está incorporada en un código. Por ejemplo, hay, no sé, hay dictámenes como, qué sé yo, hay un dictamen que define, por ejemplo, que en fase 4 cuando se pierde la trazabilidad del COVID, también se pierde la trazabilidad de poder determinar si una enfermedad profesional COVID-19, es decir, un contagio, eh, se puede determinar si tiene cobertura o no por la ley de accidentes del trabajo. Cuando se pierde la trazabilidad en fase 4, ya no se puede determinar y por lo tanto ese rol lo asumen los organismos administradores de la ley de accidentes del trabajo, acá en Chile, y por lo tanto, al asumirlo ellos, queda supeditado todo lo que ellos digan, digamos, que es algo que ha generado mucha controversia acá en el país. Hace muy poco salió otra circular más, perdón, otro ordinario más que le da eh, solamente al área de la salud le da el beneficio, digamos, de la cobertura a la ley de accidentes del trabajo de manera irrestricta. Es decir, que no, sin lugar a duda, eso va a ser considerado como enfermedad profesional, porque ahí sí se puede determinar que es una enfermedad profesional considerando que los accidentes del, perdón, las enfermedades profesionales o los accidentes del trabajo acá son causados de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realiza una persona. Y en este caso en particular, obviamente que ya sea por el trabajo que realiza una persona en el área de salud, como por los contactos estrechos que pueda tener, por ejemplo, en las inmediaciones de trabajo, etcétera, va a ser cualquier contagio relacionado con el trabajo y por lo tanto, ahí si te fijas, un ordinario, un dictamen, no viene a generar normativa nueva acá en Chile, sino que lo que hace es aclarar respecto de una normativa ya existente, cómo va a ser con este nuevo riesgo biológico que tenemos, que es el COVID-19, cómo se va a interpretar para este riesgo biológico la normativa que ya existe. Para eso se utilizan principalmente los dictámenes y ordinarios que van saliendo. Y esos han sido los que más han salido acá en Chile. Una ley nueva, la única ley nueva que salió y que era una ley que estaba durmiendo hace mucho tiempo, es la ley del teletrabajo, que habla de una serie de aspectos relacionados con la cobertura de la ley de accidentes del trabajo, que habla de una serie de aspectos relacionados con las medidas de seguridad que se van a tener que tener en el teletrabajo, etcétera. Pero esa sería la única ley que ha salido. Todo lo demás son solamente interpretaciones de leyes ya existentes. Acá en Colombia ya existía la ley de teletrabajo desde el 2008, en 2012 había sido reglamentado, pero al igual que lo que nos mencionas en Chile, pues lo que ha salido es muchos decretos que lo que hacen es interpretar desde el punto de vista de este riesgo biológico leyes existentes o flexibilizar algunas leyes durante lo que se denomina aquí la emergencia sanitaria, durante este tiempo en el que no se sabe qué va a pasar, entonces hay algunas normas que las han flexibilizado, principalmente medidas de protección al empleo han salido muchas, facultades a los empleadores para de alguna forma flexibilizar sus relaciones con los trabajadores y evitar pues tener que hacer despidos. Y en cuanto a lo que mencionas de la enfermedad laboral, aquí antes se llamaba enfermedad profesional, pero después de una ley se cambió a enfermedad laboral, porque puede afectar no solo a aquellos que tienen una profesión, sino a cualquiera que realiza una labor. Entonces le hicieron el cambio de nombre, se llama enfermedad laboral y pasó algo similar. Acá mediante un decreto se adicionó COVID-19 como una enfermedad laboral directa del sector salud, es decir, cualquier médico con COVID-19, pues de una vez se reporta como enfermedad laboral. Pero para Pero, otros sectores, pues pasa lo mismo que tú mencionabas, se puede reportar como un accidente de trabajo, pero tiene que demostrarse el nexo causal, que realmente el contagio se dio por causa del trabajo.
y se tiene que demostrar, si no, pues pasa como enfermedad común o enfermedad general, como se llama acá. Ah, o sea, no, es más o menos casi la misma, lo mismo que pasa acá. Ahora, ¿Mm? a propósito del tema de la flexibilización de las leyes, acá en particular se han dado varios problemas relacionados con esto. Por ejemplo, acá en Chile salió una resolución, que es la resolución exenta 282 del Ministerio de Salud, que establecía cuándo se va a utilizar, perdón, no que establecía, que establece desde esa fecha hasta ahora, que establece el uso obligatorio de mascarilla en ciertas condiciones de trabajo o en ciertas condiciones de lo que esté haciendo una persona. Eh, pero reconoce la mascarilla como un elemento de protección personal que cubre nariz y boca y que es de fabricación tanto artesanal, ¿verdad? Como aquellas que son certificadas. Posteriormente a eso salió un ordinario, el 1868, que establecía una lista de chequeo del Ministerio de Salud, en donde decía que en las empresas se tenían que utilizar únicamente mascarillas de alta eficiencia. Y daba como ejemplo la N95, la FFP2, etcétera, todas las que son de alta eficiencia comprobable con certificación. Por lo tanto, ahí había inconsistencia entre el primer ordinario que salió y este otro que yo te estoy mencionando, y ambas eran inconsistentes con un instructivo que hizo el Ministerio de Salud. Entonces, ha habido una serie de batabolas ahí, porque, claro, decía fabricación artesanal, pero hay un video del Ministerio de Salud en donde te explican cómo hacer tu propia mascarilla, ¿verdad? Con uno elástico y ponerte la mascarilla, y eso ya no sería fabricación artesanal porque ni siquiera está fabricada. Entonces se ha generado una serie de conflictos relacionados precisamente con qué se entiende por la mascarilla, cuándo se utiliza, cuándo no se utiliza, etc. Lo concreto es que eh, es importante señalar que, por ejemplo, en Chile, todos los elementos de protección personal, por un decreto, que es el Decreto Supremo número 18, tienen que estar debidamente certificados. Eh, y hay una resolución exenta al mensal que está diciendo que pueden ser de fabricación artesanal, que obviamente no va a estar ni certificado. Y lo otro que dice la normativa legal vigente es que el proveedor, si no está certificado, tiene que estar a lo menos en el listado oficial del Instituto de Salud Pública, y que yo pueda ver qué productos él tiene notificado en el Instituto de Salud Pública, lo cual no se va a dar con la fabricación artesanal. Por lo tanto, ahí tenemos una muestra clara de flexibilización con respecto a la normativa legal vigente que se está teniendo a propósito, obviamente, de este virus que fue tan rápido. Al principio muy pocos creíamos, y yo me incluyo, soy muy franco en eso, muy pocos creíamos que la gravedad del problema iba a ser tal, y por lo tanto siento yo que a todos nos pilló un poco de sorpresa este tema, y por eso es que se ha tenido que flexibilizar la normativa, yo creo que en la gran mayoría del mundo. Sí, acá en Colombia pasó algo similar. Las mascarillas, empezó pues todo el mundo a utilizar aquí, digamos, las N95, pues se llaman N95, igual que en todo el mundo, y las otras, los tapabocas, se llaman tapabocas, creo que allí las llaman diferente. Claro, mascarilla. Ustedes la llaman mascarillas, nosotros la llamamos tapabocas por lo mismo. Y han salido varias normas que flexibilizan de alguna forma, uno, la importación, reducción de impuestos, de aranceles, sí, en general para pues facilitar el acceso, y también han permitido que con unos requisitos muy básicos se puedan hacer fabricación, empresas nuevas que están saliendo y fabrican, pero también lo que se ha visto es, uno, que hay muy poquitas en Colombia, están escasas y súper costosas. Ahorita pueden llegar a costar un tapabocas 4 o 5 veces más de lo que costaba antes, uno solo.
Entonces, lo que dijeron es, las N95 van a ser exclusivas para el sector salud, porque lo que estaba pasando era que entonces veía una empresa que tenía todo el mundo N95 y en el hospital de al lado los médicos no tenían ese tipo de protección. Entonces, las N95 las dejaron para únicamente el sector salud, para facilitar que a los médicos les llegue el mejor elemento de protección personal que se pueda conseguir en el mercado. Y en las empresas, pues van a utilizar las demás. Lo que nosotros hemos recomendado siempre es, señor empresario, compre la mejor que usted puede conseguir en el mercado, ¿sí? Ideal que sea de una marca reconocida, que cumpla todos los términos adecuados de todos los elementos de fabricación adecuados, todas las certificaciones necesarias, o sea, cuide de la mejor manera que usted pueda cuidar a sus trabajadores. Sin embargo, también, por ejemplo, acá en la alcaldía de Bogotá, incluso la alcaldesa hizo un video explicando cómo crear una protección facial con una camiseta vieja, con una servilleta y bueno, y los cauchitos y demás, porque de todas maneras en Colombia hay un gran número de trabajadores informales. Entonces, estos trabajadores informales de alguna forma están desprotegidos y hay que buscar una manera que sea accesible para ellos de poder conseguir o fabricar manualmente estos elementos de protección. Nosotros decimos, hemos dicho, si el empleador utiliza una de esas alternativas, debe ser la última y porque está por allá en un pueblito en la mitad de la nada, donde la avioneta con elementos va cada mes y entonces no es posible acceder, pues toca, pero en ciudades principales, en ciudades intermedias donde hay acceso, aunque sabemos que está costoso, la recomendación es compra aquellos que usted tiene la garantía de que vienen de una manufactura adecuada, no se arriesgue. Pero pues digamos a nivel de hogar, las personas cuando salen a hacer su mercado y demás, si no pueden acceder a estos tapabocas, están muy costosos. O sea, Entonces una persona que gana un salario mínimo, pues no puede comprar para sí, para su familia y cambiarlo todos los días y demás. Entonces es entendible que haya que buscar otras alternativas. Pero en las empresas sí lo que nosotros sugerimos es si está costoso hay que hacer la inversión porque finalmente eso va a beneficiar al final de disminuir la probabilidad de contagios. En el transporte público es obligatorio que la persona lleve un tapabocas o lleve un elemento así sea de fabricación manual, donde hay varias personas al ingresar a supermercados y comprar esos insumos es también obligatorio. Y en las empresas, el Ministerio de Salud, que es como la entidad máxima en el tema aquí en Colombia, ha emitido muchas resoluciones con protocolos de bioseguridad y en todos se incentiva la entrega de tapabocas o de elementos de protección como pues, tapabocas, como máscaras faciales, pues depende también el análisis de riesgos y la actividad que se haga, pero sí hay un incentivo en que todo el mundo debe usarlo en su trabajo. sabes que tú comentabas algo que es muy importante, que es el tema de las mascarillas certificadas de alta eficiencia, porque, por ejemplo, acá se tiene disponibilidad de la N95, la KN95, la FFP2, que esas serían principalmente para intervenciones quirúrgicas principalmente. Eh, la verdad es que acá, seas médico o no seas médico, puedes adquirirla. Obviamente que tenemos el mismo problema porque el ser humano muestra lo mejor de sí y lo peor de sí en este tipo de situaciones. Y tenemos el mismo problema de sobreprecio, de mucha especulación con respecto a los precios de los elementos de protección personal, como esto en particular, para este tipo de riesgo. Eh, y el gran problema que tenemos es que yo siento que hay, por ejemplo, hay muchas labores en el trabajo, hay muchas personas si a ti te dicen, bueno, ¿cuál es tu bien más preciado? Yo mismo. Por lo tanto, si ellos pueden comprar, y hay gente que tiene el poder adquisitivo para comprarlo, y no sé, no hay una estadística oficial de que hayan problemas de stock en el área de salud, porque obviamente que el Ministerio de Salud habla que el Cenabas, que es básicamente eh, la empresa de logística del Estado para adquirir insumos médicos, etcétera, el Cenabas no tiene problemas de suministro de elementos de protección personal,
sin perjuicio de ello, tuve todos los noticiarios del país que la gente del área de salud está reclamando por falta de elementos de protección personal. Entonces, es algo que no cuadra, no encaja, pero no existe una norma como lo que tú me acabas de mencionar, de que las mascarillas de alta eficiencia sean privativas únicamente del área salud. A mí me parece que esa es una norma que está faltando acá en Chile, eh, y siento yo que debió haberse promulgado algo más o menos similar desde el inicio de la pandemia hasta hoy día, porque yo te digo, yo creo que la política siempre tiene que mostrar lo mejor de sí, no puede nunca va a salir un gobierno a decir, ¿sabes qué? Nos faltan elementos de protección personal. Pero es evidente que faltan elementos de protección personal y por lo tanto me parece que esa medida sería súper, súper buena acá. Sí. Ahora, ahora lo que te quería comentar, disculpe, lo que te quería comentar es que acá se han dado una serie de emprendimientos en relación a este tema del COVID. Emprendimientos, por ejemplo, pediluvios, que son unos receptáculos con el que tú te limpias los pies antes de ingresar a un lugar. A propósito de algunos estudios que se han hecho, que no están comprobados científicamente, pero que dicen que el COVID puede ingresar por los zapatos, por la planta de los zapatos. Pediluvio, estos mismos túneles sanitarios que están utilizando hipoclorito, están utilizando amonio cuaternario y que están generando problemas de dermatosis a las personas. Y hoy día, en Chile por lo menos, estos eh, elementos de protección colectiva están siendo contraindicados por ordinarios legales. Es decir, que desde esa fecha, desde que se promulgó la pandemia por la OMS hasta hoy día, estamos hablando que no han pasado más allá de 2 meses y medio. Es decir, un emprendimiento partió con todo el esfuerzo que eso implica en un tiempo menor a 2 meses y medio, y en una semana salió un ordinario y desestimó estos túneles sanitarios. Por lo tanto, ellos van a tener que ver cómo lo hacen con sus túneles, porque hoy día por un ordinario legal ya están contraindicados. Entonces, ha generado una serie de conflictos también a nivel económico, de nuevo emprendimiento que se genera precisamente porque hay muchos puestos de trabajo. A propósito de la flexibilización laboral que tú mencionabas, se han perdido muchos puestos de trabajo y mucha gente, o sea, gente, por ejemplo, acá donde vivo yo, se ha puesto a fabricar mascarillas, etcétera. Es decir, ha sido tan rápido todo que se han ido generando nuevos emprendimientos y eh, han tenido que morir esos mismos nuevos emprendimientos. Por lo tanto, eso genera un problema a nivel mundial bastante severo en términos económicos. No sé si allá ha pasado algo más o menos similar. Aquí ha pasado cosas muy similares y uno de los asuntos es que aquí el gobierno dice unas cosas en los comunicados oficiales, pero luego los decretos y las resoluciones, o sea, ya los actos administrativos en firmes se demoran en salir. Entonces, como tal, sí, tú puedes comprar una N95, pero no deberías. Sin embargo, aunque eso lo dijo el ministro hace varios días, no hay como una norma explícita que te lo prohíba. ¿Sí? No. Se demoran en salir. Entonces, eso pasa mucho, ¿no? Dicen, puede salir ahora la construcción, pero se demoró 15 días en salir la circular y luego 15 días en salir cómo iba a ser el proceso de autorización para que poco a poco comience la reactivación. Entonces, como esos elementos regulatorios se demoran, pasa lo que tú dices, la gente empieza a hacer cosas, se empiezan a presentar los problemas y ahí sí ya sale la regulación. Aquí ha pasado, por Exacto. ejemplo, con jabones. Entonces, mucha gente ha adoptado lo que tenía para producir una cosa X, ahora está produciendo jabones y geles antibacteriales. Como flexibilizaron de alguna forma la norma y como igual la gente está comprando porque hay cosas que de un momento a otro escasean,
Entonces compran de cualquier marca patico que no conocían, que no tiene ficha de seguridad, que no tiene todas las validaciones legales y se han presentado, por ejemplo, casos de dermatitis por utilizar geles o jabones que no han sido elaborados con una buena práctica. Y también pasó lo mismo con las cámaras de desinfección. ¿Por qué? Porque las cámaras de desinfección es algo que algunas industrias ya venían utilizando hace mucho tiempo. Hay industrias farmacéuticas o farmacológicas que producen ciertos productos donde la cámara de desinfección o el nebulizador o como lo quieran llamar, pues es uno de los elementos que utilizan bajo ciertas condiciones en ciertos procesos y para ciertos cargos. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Pues ante este inminente situación de un momento a otro, pues la gente ve, ah, ya lo usan, venga, usémoslo acá. Acá también el Ministerio de Salud y varios organismos sacaron lineamientos, no es una ley que lo prohíba, pero sí es unos lineamientos de una recomendación de no uso de las cámaras y que cuando se vaya a usar esté muy bien justificado. ¿Por qué? Que no sea aspersión sobre personas, sino solo sobre objetos o sobre elementos. Y lo que sí se ha mantenido, digamos, lo que muchos están sugiriendo, sí es aspersión sobre los zapatos. Ya, perfecto. Ahora, acá en Chile, según el CICTUC, que es un laboratorio autorizado acá en Chile y que se preocupa de de todas las, l- digamos, los problemas de políticas públicas en materia de salud que se tienen con los químicos, ya con los productos químicos. Cualquier tipo de contacto, etcétera, ellos van computando estadísticas. Y ellos mencionaban que en Chile ha habido un incremento a nivel país de un 30% de intoxicaciones con todo este tipo de productos, al igual como mencionas tú, alcohol gel, amonio cuaternario, cloro, etcétera. Por lo general se están teniendo incrementos que son bastante sustantivos y por lo tanto eso ha llevado a precisamente que salgan estos tipos de ordinarios. Ahora, en el pasado se tenía un protocolo de limpieza de superficie que era casi privativo solo del área de la salud, en donde se utilizaba ese protocolo MinSal del Ministerio de Salud para hacer la limpieza, la desinfección, por ejemplo, de pabellones quirúrgicos, de instalaciones médicas, etcétera. Ahora, eso lo hicieron extensivo y obligatorio a todas las empresas. De hecho, si tú visitas el sitio web del MinSal, sale este protocolo de limpieza que te digo que no le cambiaron ni siquiera una coma y le pusieron, no sé, pues anteriormente decía protocolo, limpieza, bla, 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 para el SARS-CoV-2, perdón, para el SARS-CoV-1, para distintos, pero que era privativo del área de la salud. Y ahora le sacaron solamente lo de área de la salud y lo dejaron extensivo a toda la población. Que parte es bueno porque ya había mucha parte de la población que estaba enfocada en eso, pero claro, o sea, a mí me parece que si bien es cierto, te hablan de las diluciones que tiene que tener el amonio cuaternario con el agua, etcétera, no te habla de lo más fundamental que tiene que ver que, por ejemplo, el amonio cuaternario es un corrosivo categoría 8, que para Colombia sería un IMO 8, y que tiene que tener una hoja de datos de seguridad, que tiene que tener una rotulación, que se tiene que contar con sistema de control de derrame y una serie de cosas relacionadas con la medida de seguridad para poder trabajar con un corrosivo, que sería, por ejemplo, el amonio cuaternario, el cloro, etcétera. Y la verdad es que por eso te digo que no le sacaron ni las comas, porque en definitiva, si lo van a hacer extensivo a toda la población, también debería, no a la población, sino que a, a los lugares de trabajo, etcétera. Porque, por ejemplo, yo en las calles acá en Santiago he tenido que ver trabajadores haciendo las diluciones de amonio cuaternario para los pulverizadores que ellos utilizan con los camiones municipales, que son camiones cisternas gigantescos y que ocupan sistemas de presurización con una presión bastante importante, y haciendo las diluciones en la calle sin ningún elemento de protección personal.
ni siquiera lentes. Entonces, ahí tú tienes una problemática que al final del día, si esto no se hace bien, eh, la cura puede llegar a ser peor que la enfermedad en muchos casos. Y Mm. por las estadísticas del SICTUC que yo te mencionaba, hay un incremento de un 30% en los accidentes del trabajo producto de contacto con productos químicos, que ha sido bastante importante. Aquí han también aumentado mucho los emprendimientos en torno a medidas de intervención para el manejo del virus y entonces empezaron a salir muchas empresas de desinfección y limpieza. O sea, la gente decía, no, pues ya, yo compro unos trajes y ofrezco el servicio de desinfección y limpieza. Y entonces ya salió o en una resolución reciente que cuando la empresa contrate a otra empresa para hacer la limpieza y desinfección, esta empresa debe estar en una lista de autorizados que va a organizar el ministerio, precisamente para evitar que gente sin conocimiento empiece a llegar y limpiar y pues por tratar de Mm. buscar un ingreso adicional. Eso está también pasando, pero claro, muchas veces el ingenio latinoamericano sale primero, la gente empieza a hacer cosas y luego ya como que sale la normativa que empieza a decir, ok, somos flexibles, pero no podemos serlo tanto. Y otra de las cosas que nosotros decíamos en uno de los videos era que hay que tener cuidado con los equipos de trabajo, con los computadores y demás, porque muchos protocolos de bioseguridad que hemos visto en general dice limpie y desinfecte su sitio de trabajo, su teclado y todos sus elementos, pero uno no puede llegar con el hipoclorito a echarle sobre el teclado del portátil porque pues puede dañar el computador. Y eso es Exacto. algo que como que la gente no es consciente de no es darle a todo el mundo un spray con hipoclorito y que empiece a limpiar todo antes, sino que hay que mirar para qué sirve el hipoclorito, cuándo utilizar el amonio cuaternario, cuándo el agua y jabón, y para estos equipos eléctricos, pues qué otras medidas de limpieza y desinfección puedo utilizar, porque si no vamos a empezar a tener también una cantidad de computadores quemados porque entró una gota de agua o de algún producto al portátil. Exacto. Bueno, a propósito también de los aspectos culturales, a mí me pasó, voy a hacer un vídeo acerca de este tema en particular, pero quería comentártelo. Eh, yo estaba en una tienda donde acá es muy popular la compra de pollo asado. Uh No sé si -huh, allá acá hacen así, también. ¿sí? Ah, ya, perfecto. El tema es que llega una señora con su mascarilla, era una mascarilla certificada, y llega a la tienda y en la tienda de pollo hay una línea justo en el piso en donde dice favor no acercarse. Y en el mesón, eh, que es un mesón de acero inoxidable, por favor no apoyarse, por el tema del COVID, obviamente. Entonces ella llega, cruza la línea, se apoya en el mesón, y yo me pongo a pensar, bueno, hay multa asociada, estoy hablando de multa, de pecuniaria en dinero. Eh, no hay multa asociada, obviamente, por cruzar esa línea porque es un emprendimiento de un local de pollo. Tampoco hay multa asociada en apoyarse en el mesón, pero sí, por lo menos acá en Maipú, donde yo vivo, hay multa asociada si usted no sale a la calle con la mascarilla. Por lo tanto, eso es muy creo yo, no sé, no conozco la idiosincrasia o la cultura latinoamericana en general, pero por lo menos acá en Chile es muy propio de los chilenos que si no hay multas asociadas, te digo que no lo cumple. Pues entonces yo me preguntaba a mí mismo, bueno, ¿esta señora le tiene más miedo a perder, o sea, a contagiarse o a la multa? Porque en definitiva, claro, o sea, en ese mesón, si todos tenemos la misma forma de pensar, es mucho más factible contagiarse tocando el mesón, porque después me llevo la mano a la cara, que estar con la mascarilla propiamente tal. Y si te fijas, eso pasa a nivel, por lo menos yo siento que a nivel mundial, si hay algo que nos ha enseñado este virus es precisamente eso. O sea, nosotros miramos a países del primer mundo que son los que hoy día están sufriendo incluso
incluso más que nosotros hoy día, precisamente porque les faltó cultura preventiva. Y a mí me pasa que esto me ha hecho reflexionar mucho al respecto. O sea, hay países que no tomaron en consideración esto. No puedo hablar tampoco qué hubiese pasado. O sea, yo creo que sí sé lo que hubiese pasado si es que el virus hubiese partido acá en Latinoamérica. Que seríamos, imagínate, imagínate lo que hubiese sucedido, pero claro, como partió en China, y después pasó, qué sé yo, Europa, etcétera, países europeos que se suponía que tenían una cultura en materia de seguridad y salud ocupacional mucho más avanzada que la nuestra, nos dimos cuenta de que efectivamente ellos también tienen sus grandes falencias culturales y en parte yo en particular estaba como mutando mi forma de pensar, más desde el punto de vista del autocuidado y no tan solo de las reprimendas, que más o menos de eso voy a hablar en el otro vídeo. Pero me pasa que hoy día me pongo a pensar, bueno, al parecer el tema de las sanciones y las multas no la podemos dejar de lado, tiene que haber un equilibrio entre el autocuidado, pero también el tema de las sanciones y multas, al parecer, por nuestros aspectos culturales, es bien importante. Porque, por ejemplo, acá en Chile ha pasado que todos están pidiendo leyes, de que se decreten leyes para esto otro y para lo otro, pero son cosas que deberían ser de perogrullo, que deberían ser, que de mutuo propio yo debería tomar conciencia, pero no, todos piden que haya una ley para recién tomar la conciencia. No sé si eso pasa ya, Carolina. Es igual y peor, acá hay muchas leyes para muchas cosas, pero igual la gente no cumple. Todo lo de tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, si tú lo miras, la gente, lo que más ha hecho que los empresarios empiecen a cumplir ni siquiera es las multas, porque cuando tú ves la cantidad de inspectores que tiene el Ministerio de Trabajo, la cantidad de empresas que hay en el país, pues no les alcanza tampoco para decir, oh, este año vamos a visitarlas todas. Es muy complicado llegar a eso. Lo que realmente ha ayudado a incrementar la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es cuando en el 2014 salió un decreto, que en su momento era el 1443, que ahora fue modificado y compilado en el 1072, que lo que hacía era determinar que el contratante era solidario con sus contratistas, es decir, si un empleado del contratista llegaba a tener un accidente, ese trabajador accidentado podía después interponer acciones legales contra su empleador directo, pero también contra el contratante. Entonces, si ese pequeño empleador no tenía con qué pagar, pues le tocaba al grande. Entonces, ese proceso de solidaridad ha sido una de las cosas que más ha incentivado a las empresas a ser más juiciosas, a implementar el sistema, porque su cliente más importante, por ejemplo, empresas de hidrocarburos, empresas constructoras, empresas del sector minero, o sea, las empresas grandes, pues no, se van a cuidar porque cualquier demanda, nada más el desgaste administrativo, así no tengan que pagar, es muy grande. Entonces han sido más cuidadosas en pedir esos requisitos de cumplimiento de seguridad y salud en el trabajo a sus contratistas. Entonces cuando ya el pequeño empresario ve que puede llegar a perder ese cliente grande si no tiene el sistema, entonces se ha visto más motivado a implementarlo. Sí, bueno, el tema de la ley de subcontratación, nosotros también tenemos ley de subcontratación acá, me parece que desde el año 2008 a la fecha, y más o menos, o sea, lo que tú comentas, yo diría que es casi, es casi lo exacto a lo que ha pasado acá. O sea, al parecer tenemos mucho más similitudes que diferencias a nivel normativo, porque claro, o sea, acá también pasó con una constructora, que no puedo dar el nombre, pero acá la ley de subcontratación partió a raíz de un trabajador que cayó el quinto, me parece que era el quinto cuerpo de andamio, al piso, falleció, y no querían reconocerle su derecho a la ley de accidente del trabajo, considerando que en ese momento, como no había ley de subcontratación, el trabajador no tenía pago de las imposiciones de las leyes sociales
y por lo tanto ellos decían que no tenía, que la empresa principal o mandante, acá se le llama principal, eh, no, que el trabajador no tenía pago de esos seguros y que por lo tanto no tenía derecho a indemnizaciones, demandas legales, etc. Fue tal el nivel de molestia que generó en el sindicato de la constructora que los trabajadores sindicalistas se reunieron para hacer un homenaje al trabajador, se subieron al andamio y cayeron desde el mismo cuerpo de andamio que cayó el otro trabajador. De ahí que se generó toda una institución, perdón, toda una normatividad relacionada con la subcontratación, porque falleció un trabajador de una empresa subcontratista y falleció 5 trabajadores sindicalistas de la empresa contratista principal, imagínate. Pero qué Entonces, locos. exacto, exacto. Entonces, claro, ahí obviamente que eso desencadenó una serie de normativas. Acá se generó la ley 20.123, que es la de subcontratación, un reglamento de aplicación de la ley de subcontratación, que es el decreto supremo número 76, y una serie de circulares para accidentes graves y fatales, que en ese tiempo se llamaba la circular 2345, después fue mutando, etc. Pero básicamente lo que se pretendió con eso era ir disminuyendo la generación de accidentes graves y fatales y también darle cobertura en términos de leyes sociales a todas las empresas contratistas y subcontratistas. Bueno, Jonathan, muchísimas gracias por haber participado en este coloquio prevencionista entre SIS en Movimiento y Safety Ya. Esperamos poder continuar haciendo más videos conjuntos como este, en el cual podamos compartir las experiencias que tienen los prevencionistas en Chile y las experiencias que se viven en Colombia para hacer una construcción colectiva de conocimiento en Latinoamérica. Muchas gracias, Jonathan, por haber estado con nosotros. No, muchas gracias a ti, Carolina. Espero que esta sea la primera de muchas emisiones conjuntas. Así que te agradezco a ti, a todos tus seguidores y bueno, yo creo que en una próxima ocasión nos podemos ver también. Que esté muy bien. Gracias. Recuerden a todos los seguidores de Safety Ya que pueden ver la segunda parte de este coloquio prevencionista en el canal de SIS en Movimiento. Aquí en las tarjetas y abajo en la descripción encontrarán el link de la segunda parte de este coloquio prevencionista.